La inteligencia artificial no solo responde preguntas, sino que piensa, recuerda y razona como nunca antes. Un mundo donde un asistente digital puede anticipar lo que necesitas, planificar tu día con precisión quirúrgica y, lo más sorprendente de todo, debatirte con lógica aplastante, como si estuvieras conversando con la mente más brillante de la historia. Ahora, detente un segundo. ¿Es esto una visión futurista? ¿O estamos a punto de cruzar un umbral que cambiará para siempre la forma en la que interactuamos con la tecnología? Porque aquí está la gran noticia. GPT-5 está en camino, y lo que se viene no tiene precedentes. Sí, ya hemos visto avances impresionantes. GPT-4 revolucionó la manera en la que nos comunicamos con la IA, haciéndola más fluida, más natural, más humana. Pero si pensabas que habíamos alcanzado un techo, prepárate, porque Sam Altman, CEO de OpenAI, acaba de soltar pistas que podrían cambiarlo todo. Lo que está en marcha no es solo una nueva versión, no es simplemente una mejora. Es una transformación completa del concepto de inteligencia artificial tal y como lo conocemos. Si lo que dicen es cierto, GPT-5 podría ser el paso definitivo hacia la inteligencia artificial general. ¿Qué significa esto? Significa que podríamos estar presenciando la llegada de un modelo de IA que no solo responde, sino que entiende de verdad, que no solo procesa información, sino que razona, planifica, interpreta y hasta aprende de sí misma con una precisión que nos pone frente a un dilema. Estamos listos para una inteligencia artificial que, por primera vez, piensa como nosotros. Ahora, aquí viene la parte más escalofriante. OpenAI no está trabajando solo en hacer a ChatGPT más útil o más preciso. Está eliminando por completo las barreras entre la IA y el pensamiento humano. Piénsalo por un momento. Si GPT-4 fue revolucionario con su capacidad de memoria y su habilidad para navegar por Internet en tiempo real, imagina lo que ocurrirá cuando todas sus funciones estén completamente integradas en un solo sistema, sin necesidad de elegir entre modelos diferentes, sin limitaciones, sin fragmentación. Altman ha sido claro en algo. OpenAI odia el selector de modelos. Y si todo se unifica, si la IA logra combinar la capacidad de razonamiento lógico con su impresionante dominio del lenguaje, estaríamos viendo la llegada de un GPT que no solo responde, sino que predice, analiza y resuelve problemas como ningún otro sistema antes. Aquí es donde empieza el verdadero juego. Porque si creías que hasta ahora las IAs eran simplemente asistentes avanzados, piénsalo de nuevo. Lo que viene con GPT-5 podría ser el primer gran paso hacia una IA que ya no necesita preguntarte qué quieres hacer, porque lo sabe antes que tú. Pero antes de sumergirnos en lo que esto significa para el mundo, para la forma en la que trabajamos, aprendemos y hasta tomamos decisiones, hay una historia fascinante que debes conocer. Un ejemplo que muestra exactamente hasta dónde podría llegar GPT-5 y por qué, después de escuchar esto, te resultará imposible ver la inteligencia artificial de la misma manera. ¿Listo? Porque lo que te voy a contar ahora va a cambiarlo todo. Ahora, imagina esto. Un despacho de abogados en Nueva York. Una firma de prestigio, con casos millonarios en juego. En la sala de reuniones, el socio principal, un hombre con décadas de experiencia, sostiene un informe de 80 páginas en la mano. Lo ojea rápidamente y con un gesto de incredulidad, levanta la vista hacia el joven abogado que está sentado al otro lado de la mesa. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esto? El joven sonríe. Menos de 2 horas. El socio lo mira fijamente. 2 horas. 2 horas. Para analizar cientos de documentos, extraer patrones, encontrar contradicciones en testimonios, sugerir líneas de argumentación. Y todo con una precisión quirúrgica. Pero, ¿cómo?, pregunta. Aún incrédulo, el joven apoya las manos sobre la mesa y dice 2 palabras. GPT-5. Silencio en la sala. El resto del equipo de abogados se mira entre sí. Algunos fruncen el ceño. Otros contienen la respiración. Es imposible. No lo es, interrumpe el joven. No más, y aquí está el punto clave. GPT-5 no es solo un chatbot. No es solo un asistente. Es una herramienta capaz de analizar datos, de encontrar conexiones invisibles a simple vista, de detectar errores en razonamientos humanos, de construir líneas de defensa o ataque con una lógica implacable. En este caso, lo que ocurrió fue lo siguiente. El equipo tenía un caso complicado. Una demanda corporativa con miles de páginas de documentación
informes financieros, transcripciones de llamadas, correos electrónicos. Todo un caos de información. Lo que normalmente les tomaría semanas de trabajo manual, lo que antes requería un equipo de analistas revisando línea por línea, GPT-5 lo hizo en minutos. Pero lo más sorprendente no fue la velocidad. Lo sorprendente fue que GPT-5 encontró algo que nadie había notado. Un pequeño detalle en un documento financiero. Un cruce de correos electrónicos que revelaba una contradicción sutil pero crucial. Algo que, si se usaba en el juicio, podría cambiar el rumbo del caso. Y aquí es donde entra en juego lo verdaderamente revolucionario de esta IA, su capacidad de razonar. Porque no solo señaló el dato, no solo mostró la contradicción, explicó por qué era importante, planteó una hipótesis, sugirió una estrategia legal basada en la relación entre esas evidencias. Para los abogados en la sala, fue como si un genio del derecho hubiera revisado el caso en tiempo récord y les entregara la estrategia perfecta. Y esto es solo un ejemplo. Pensemos en otro escenario. Ahora estamos en un hospital. Unidad de cuidados intensivos. Un equipo de médicos revisa los análisis de un paciente en estado crítico. Hay decenas de indicadores, cientos de variables, decisiones que deben tomarse en segundos. Uno de los doctores revisa su tableta y dice, según GPT-5, la combinación de estos 3 síntomas podría indicar un problema enzimático raro. Sugiere un análisis específico para confirmarlo. El equipo se mira. Nadie había pensado en esa posibilidad. Ordenan la prueba. Horas después, el diagnóstico se confirma. Gracias a esa indicación, el paciente recibe el tratamiento correcto a tiempo. Su vida se salva. Este es el impacto de GPT-5. No es solo que responda preguntas. Es que piensa como un experto en cualquier campo, en cualquier situación, en cualquier momento. Y lo más inquietante es que esto es solo el comienzo. Porque aquí viene la verdadera pregunta. Si GPT-5 ya puede hacer esto, ¿qué sigue después? La línea entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial está empezando a desdibujarse. Y si bien esto es emocionante, también nos enfrenta a dilemas que nunca habíamos considerado. ¿Cuál será el papel de los profesionales en un mundo donde una IA puede hacer su trabajo en una fracción del tiempo y con una precisión milimétrica? ¿Qué ocurre cuando las decisiones más importantes, desde el diagnóstico de enfermedades hasta estrategias empresariales, son mejor tomadas por una máquina que por un ser humano? ¿Estamos listos para confiar en una inteligencia que, aunque no sea consciente, empieza a razonar con una capacidad que desafía nuestra propia lógica? Y quizás lo más importante de todo, ¿dónde ponemos el límite? Porque si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que cuando la humanidad desarrolla una tecnología revolucionaria, la pregunta nunca es si la vamos a usar. La pregunta es cómo, y ese cómo determinará el mundo en el que viviremos mañana. GPT-5 no es el final del camino. Es el comienzo de una nueva era. Y la gran pregunta es, ¿estamos preparados? Si has llegado hasta aquí, hay algo que probablemente ya intuyes. Estamos en el umbral de un cambio irreversible. GPT-5 no es solo una nueva versión, no es solo una mejora tecnológica. Es un salto cuántico en la forma en la que interactuamos con la inteligencia artificial. Y eso significa una cosa: nuestra relación con el conocimiento, con la toma de decisiones y, en última instancia, con el poder mismo, está a punto de cambiar para siempre. Piensa en esto por un momento. Durante siglos, el conocimiento ha sido el motor del progreso humano. Las sociedades han sido moldeadas por quienes tenían acceso a la mejor información, por quienes sabían leer mejor el mundo, por quienes podían anticiparse al futuro. Desde los estrategas militares que analizaban mapas en guerras antiguas hasta los inversores de Wall Street que interpretan números para predecir mercados, el poder ha estado siempre ligado a la capacidad de entender y procesar información mejor que los demás. Pero, ¿y si eso deja de ser exclusivo de los humanos? Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. GPT-5 representa una inteligencia que no solo accede a más información que cualquier ser humano en la historia, sino que la procesa con una velocidad, precisión y profundidad que ningún individuo podría igualar jamás. Y eso cambia las reglas del juego. Si en el pasado la clave era aprender más rápido que los demás, ahora la clave es trabajar con inteligencia artificial de la manera correcta. Los que entiendan cómo usar GPT-5, los que sepan cómo aprovechar su potencial, los que se adapten primero a esta nueva era, estarán en ventaja.
Pero aquellos que lo ignoren, que lo subestimen, que sigan pensando que la IA es solo una curiosidad tecnológica, se quedarán atrás en una carrera que ni siquiera sabían que había comenzado. Piénsalo bien. ¿Cuántas industrias serán completamente transformadas en los próximos 5 años? ¿O en qué trabajos cambiarán radicalmente su manera de operar gracias a la inteligencia artificial? ¿Y cuántas decisiones importantes, empresariales, médicas, legales, políticas, estarán influenciadas por modelos como GPT-5? Y ahora, la gran pregunta: ¿estás listo para este cambio? Porque aquí hay algo que muy pocos están viendo. GPT-5 no es el punto final, no es la meta. Es solo el primer gran paso hacia algo mucho más grande. Las IAs de la próxima generación serán aún más avanzadas, más autónomas, más especializadas, más inteligentes. Y cuando eso ocurra, ya no hablaremos de si una IA es mejor escribiendo un ensayo o respondiendo preguntas. Hablaremos de IA dirigiendo empresas, de IA siendo entrenadoras personales, de IA desarrollando teorías científicas inéditas. Hablaremos de mentes digitales que no duermen, que no olvidan, que no cometen errores humanos. Hablaremos de una inteligencia artificial que, en muchos aspectos, podría superar la capacidad cognitiva de la mayoría de los seres humanos en casi cualquier tarea intelectual. Y en ese momento, la pregunta ya no será si podemos confiar en ellas, sino si podemos competir con ellas. Ese momento llegará y llegará antes de lo que imaginamos, pero aquí hay algo que quiero que recuerdes. A lo largo de la historia, cada vez que la humanidad ha enfrentado un avance tecnológico que cambia las reglas, hay dos tipos de personas: los que se resisten, y los que se adaptan, los que ven peligro, y los que ven oportunidad. Los que se aferran al pasado, y los que construyen el futuro. La inteligencia artificial está aquí. No va a desaparecer. No va a retroceder. Entonces, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Serás de los que observan desde la distancia, esperando a ver qué pasa? ¿O serás de los que toman el control, de los que entienden esta nueva era y la utilizan a su favor? Porque al final del día, la IA no es buena ni mala, no es un ángel, ni un demonio, es una herramienta. Y como cualquier herramienta, su impacto dependerá de cómo la uses. Así que dime, ahora que lo sabes, ahora que entiendes lo que viene, ¿qué piensas de todo esto? Quiero leerte. Déjame tu comentario y dime, ¿cómo crees que GPT-5 cambiará tu vida o tu trabajo? ¿Qué te emociona o te preocupa de esta nueva era de la inteligencia artificial? Y la gran pregunta, ¿estás listo para lo que viene? Vamos a abrir este debate. Porque lo que está por venir es más grande de lo que nadie imagina. Gracias por pertenecer a la comunidad Next Level AI.